Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, no es especulación política ni análisis de noticias convencional. Lo que vas a presenciar es el cumplimiento en tiempo real de una profecía escrita hace más de 2500 años, una profecía que advirtió sobre la caída de los tiranos, el juicio divino sobre las naciones y las señales que precederían al fin de los tiempos. Y todo está ocurriendo ahora mismo, frente a nuestros ojos, en las noticias de hoy. Cuando las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, el mundo político se sacudió. Pero para aquellos que conocen las Escrituras, ese momento no fue solo un evento geopolítico, fue el eco exacto de una noche hace miles de años, cuando un rey arrogante vio una mano escribir su sentencia en la pared y antes del amanecer, su reino había caído. Babilonia cayó esa noche. Y hoy, otra Babilonia ha caído. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar conecta los eventos actuales con las páginas más misteriosas de la Biblia, y lo que descubrirás podría cambiar para siempre la manera en que entiendes lo que está sucediendo en el mundo. Todo comenzó con una operación militar que nadie esperaba. Durante años, Nicolás Maduro había desafiado a la comunidad internacional, resistido sanciones, sobrevivido intentos de golpe y mantenido un control férreo sobre Venezuela a pesar del colapso económico, la migración masiva y las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Parecía intocable. Los analistas políticos lo llamaban el sobreviviente, el hombre que había resistido todo lo que el mundo le había lanzado. Pero la Biblia nos enseña algo fundamental sobre aquellos que se exaltan a sí mismos. Proverbios 16, versículo 18, declara claramente que antes de la destrucción viene el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Maduro no solo gobernaba, se había declarado a sí mismo como el elegido, comparándose con figuras mesiánicas, utilizando el nombre de Dios para justificar su poder mientras su pueblo moría de hambre en las calles. Había cruzado una línea invisible, una línea que los profetas antiguos conocían muy bien. La operación fue rápida y quirúrgica. Fuerzas especiales estadounidenses, coordinadas con elementos de inteligencia que habían infiltrado el círculo cercano del régimen, ejecutaron una captura que tomó al mundo por sorpresa. Maduro fue arrestado en las primeras horas de la madrugada. Irónicamente, mientras dormía en uno de sus palacios, rodeado de lujos que contrastaban obscenamente con la pobreza de su nación. Las imágenes de su arresto circularon por todo el mundo, mostrando al hombre que una vez se proclamó invencible, siendo esposado como un criminal común. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria, porque cuando examinas los detalles de esta captura y los comparas con el capítulo 5 del libro de Daniel, las similitudes son tan precisas que resulta imposible ignorarlas. En Daniel 5 encontramos al rey Belsasar, el último gobernante de Babilonia. La noche de su caída, Belsasar organizó un gran banquete para 1000 de sus nobles. En medio de la celebración, cometió un acto de suprema arrogancia. Ordenó traer los vasos sagrados que su abuelo Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, y usó estos objetos consagrados para beber vino mientras alababa a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese mismo instante, apareció una mano misteriosa escribiendo palabras incomprensibles en la pared del palacio. Ahora considera esto. En las semanas previas a su captura, Maduro había intensificado su retórica blasfema. En discursos públicos, había utilizado símbolos religiosos para fortalecer su imagen. Había citado las Escrituras fuera de contexto para justificar sus acciones y había llegado al extremo de declarar que Dios mismo lo había colocado en el poder para castigar a los imperialistas. Estaba bebiendo, metafóricamente hablando, de vasos sagrados que no le pertenecían. La escritura en la pared decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel, el profeta, fue llamado para interpretar estas palabras misteriosas. Mene significaba que Dios había contado los días del reino de Belsasar y le había puesto fin. Tekel significaba que había sido pesado en balanza y hallado falto. Y Pérez, la forma singular de Uparsin, significaba que su reino había sido dividido y entregado
a los medos y persas. Esa misma noche, Belsasar murió. Babilonia cayó. Un imperio que parecía eterno se derrumbó en cuestión de horas. Ahora observa cómo estos tres elementos se aplican perfectamente a la caída de Maduro. Mene, los días de su régimen fueron contados. Durante 2 décadas el chavismo había gobernado Venezuela, pero los informes de inteligencia revelan que desde hace meses el reloj estaba corriendo. Cada día de opresión adicional era registrado, cada acto de corrupción era documentado, cada grito de los venezolanos hambrientos subía como incienso ante el trono celestial. El conteo había comenzado mucho antes de que él lo supiera. Tekel fue pesado y hallado falto. Las pruebas presentadas contra Maduro son abrumadoras. Narcotráfico, lavado de dinero, crímenes de lesa humanidad, financiamiento del terrorismo. Cuando fue colocado en la balanza de la justicia internacional, no había defensa posible. El peso de sus crímenes superaba cualquier pretensión de legitimidad que pudiera reclamar. Fue hallado culpable antes de que cualquier tribunal pronunciara sentencia, porque el Tribunal Celestial ya había deliberado. Pérez, su reino fue dividido. En las horas siguientes a su captura, el aparato de poder que había construido comenzó a fragmentarse. Generales que le habían jurado lealtad eterna negociaban su rendición. Ministros huían hacia países aliados. El partido que había controlado cada aspecto de la vida venezolana se dividía en facciones que se culpaban mutuamente. Lo que había tardado décadas en construirse se desmoronaba en días. Pero la conexión profética va mucho más profunda. En la visión de Daniel, Babilonia no era simplemente una ciudad o un imperio, era un símbolo de todo sistema que se opone a Dios, de toda nación que exalta el poder humano sobre la autoridad divina, de todo gobierno que oprime a los pobres, mientras sus líderes viven en opulencia. En el libro de Apocalipsis, Babilonia reaparece como la gran ramera, la ciudad que comercia con las almas de los hombres, embriagada con la sangre de los santos. Venezuela bajo Maduro se había convertido en una manifestación moderna de este espíritu babilónico. Un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, donde la gente buscaba comida en la basura. Una nación donde los hospitales carecían de medicinas básicas mientras los jerarcas del régimen acumulaban fortunas en cuentas bancarias extranjeras. Un gobierno que predicaba socialismo para las masas mientras sus líderes vivían como reyes. La hipocresía era tan grotesca que clamaba al cielo por justicia, y el cielo respondió. Los testigos de la operación de captura reportan detalles que resultan escalofriantes cuando se leen a la luz de las Escrituras. Uno de los agentes involucrados declaró anónimamente que cuando entraron al dormitorio de Maduro, encontraron al dictador en un estado de confusión total, como si hubiera visto algo que lo había paralizado de terror momentos antes de que llegaran. Sus guardaespaldas, hombres entrenados para reaccionar ante cualquier amenaza, estaban igualmente desorientados, incapaces de ofrecer resistencia coherente. Recuerda lo que dice Daniel 5, versículo 6, describiendo la reacción de Belsasar cuando vio la mano escribiendo en la pared. Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus lomos se aflojaron y sus rodillas daban la una contra la otra. El terror que precede al juicio divino no es un miedo ordinario, es el reconocimiento súbito de que todo el poder acumulado, toda la arrogancia cultivada, todo el desafío proclamado, no significa absolutamente nada ante la mano que escribe sentencias en las paredes de la historia. No podemos ignorar tampoco el papel de Donald Trump en este evento. Desde una perspectiva puramente política, la decisión de capturar a Maduro fue arriesgada. Podría haber desestabilizado la región, provocado conflictos con aliados del régimen como Rusia, China e Irán, y generado una crisis humanitaria aún mayor. Pero Trump actuó con una determinación que sorprendió incluso a sus propios asesores. En la profecía de Daniel, fueron los medos y persas quienes ejecutaron la caída de Babilonia. Ciro el Grande, el conquistador persa, es mencionado por nombre en las profecías de Isaías, escrito más de un siglo antes de su nacimiento, como el ungido de Dios para liberar a Israel del cautiverio babilónico. Isaías 45
declara que Dios tomó a Ciro de la mano derecha para someter naciones ante él, para desceñir lomos de reyes, para abrir delante de él puertas que no se cerrarán. Es fascinante observar cómo ciertos líderes, sin ser necesariamente conscientes de ello, se convierten en instrumentos del propósito divino. Ciro no era judío, no adoraba al Dios de Israel, y sin embargo fue utilizado para cumplir profecía. De manera similar, independientemente de las opiniones que uno tenga sobre Trump como persona o político, su acción contra Maduro encaja en un patrón que trasciende la política ordinaria. Las coincidencias continúan acumulándose de maneras que desafían la explicación racional. La operación de captura se ejecutó exactamente 40 días después de que Maduro pronunciara su discurso más blasfemo, aquel en el que declaró que ningún poder en la tierra ni en el cielo podría removerlo del poder. 40 días, el mismo período que aparece repetidamente en las Escrituras como tiempo de prueba y juicio. 40 días llovió durante el diluvio. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí. 40 días ayunó Jesús en el desierto. 40 días tuvo Nínive para arrepentirse después de la predicación de Jonás. Maduro tuvo 40 días. No se arrepintió. El juicio llegó. Pero hay algo aún más extraordinario que debemos considerar. En los días previos a la captura, múltiples personas en diferentes países reportaron sueños y visiones relacionados con Venezuela. Pastores en Colombia soñaron con cadenas rompiéndose. Intercesores en Perú vieron en visiones un muro cayendo. Profetas en Brasil declararon que una puerta se abriría en el norte de Sudamérica. Estos testimonios, documentados en redes sociales y servicios religiosos antes del evento, sugieren que el mundo espiritual estaba siendo preparado para lo que vendría. Primera de Corintios 2, versículo 10, nos dice que Dios nos revela estas cosas por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La caída de Maduro no fue simplemente un evento político, fue un acontecimiento espiritual que había sido anunciado en la dimensión invisible antes de manifestarse en la visible. Las reacciones internacionales también revelan patrones significativos. Los aliados tradicionales del régimen, Cuba, Nicaragua, Rusia, Irán, emitieron condenas furiosas pero vacías. Sus palabras carecían de la fuerza que habían tenido en años anteriores. Era como si supieran en algún nivel profundo que esta vez era diferente. Esta vez no había negociación posible. Esta vez, Babilonia había caído de verdad. En contraste, millones de venezolanos en el exilio lloraron de alegría. Las calles de Miami, Madrid, Lima, Bogotá se llenaron de celebraciones espontáneas. Por primera vez en años, familias separadas por la diáspora se atrevieron a hablar de regresar a casa. El llanto se convertía en risa, el luto en danza, exactamente como promete el Salmo 30. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Pero debemos ser cuidadosos aquí. La caída de un tirano no significa automáticamente el establecimiento de la justicia. Babilonia cayó ante los persas, pero el imperio persa eventualmente también cayó. Los reinos de este mundo son inherentemente temporales. Lo que la caída de Maduro nos revela no es simplemente un cambio de gobierno, sino una demostración del principio eterno de que Dios pone y quita reyes, que ningún poder humano es permanente, que la arrogancia siempre precede a la destrucción. Daniel 4, versículo 17, lo expresa con claridad absoluta. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esta verdad debería hacer temblar a todo gobernante del mundo. No importa cuántos ejércitos comanden, cuántas armas nucleares posean, cuánto control ejerzan sobre sus poblaciones. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y cuando decide que el tiempo de un líder ha terminado, no hay búnker suficientemente profundo, no hay guardia suficientemente leal, no hay alianza suficientemente fuerte para evitar lo inevitable. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros?
¿Por qué debería importarnos que la caída de Maduro refleje la caída de Belsasar? La respuesta se encuentra en el contexto más amplio de la profecía bíblica. La caída de Babilonia en Daniel 5 no fue un evento aislado. Fue parte de una secuencia profética que Daniel había recibido en visiones anteriores. En Daniel 2, el profeta interpreta el sueño de Nabucodonosor sobre una estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Cada sección representaba un imperio sucesivo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Pero la visión culmina con una piedra cortada, no con mano humana que golpea la estatua en sus pies, destruyendo todo el sistema de gobierno humano y estableciendo un reino que nunca será destruido. Estamos viviendo en la era de los pies de hierro mezclado con barro, un tiempo de gobiernos frágiles, alianzas inestables, sistemas políticos que aparentan fuerza, pero se desmoronan ante la menor presión. Y cada vez que un régimen tiránico cae, cada vez que un nuevo Belsasar es removido de su trono, estamos presenciando un anticipo del juicio final que viene sobre todos los reinos de este mundo. Apocalipsis 18 describe la caída definitiva de Babilonia con palabras que resuenan poderosamente con los eventos actuales. Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho satisfacción de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Considera cuántos líderes mundiales hicieron negocios con el régimen de Maduro. Cuántas corporaciones compraron su petróleo manchado de sangre. ¿Cuántos bancos lavaron su dinero robado? ¿Cuántos políticos aceptaron sus contribuciones de campaña? La corrupción de Babilonia siempre se extiende más allá de sus fronteras, contaminando a todos los que participan en su sistema. Apocalipsis continúa con un llamado urgente. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este llamado no era solo para los creyentes en la antigua Babilonia, ni solo para los venezolanos bajo Maduro. Es un llamado para todos nosotros en cada nación, a examinar nuestras propias lealtades, a preguntarnos si estamos participando en sistemas de injusticia, a distanciarnos de todo lo que se opone al reino de Dios. La velocidad con la que cayó el régimen de Maduro debería ser una advertencia para todos los tiranos del mundo. Xi Jinping, Kim Jong-un, los ayatolás de Irán, los despotas de Asia Central, todos ellos deberían estar temblando hoy, porque si la mano escribió para Belsasar, puede escribir para cualquiera. Si los días de Maduro fueron contados, los días de cualquier gobierno opresor están igualmente numerados. Pero también debería ser una advertencia para las naciones llamadas libres. Estados Unidos, Europa, las democracias occidentales no son inmunes al juicio divino. Cuando una sociedad legaliza la injusticia, cuando los tribunales pervierten el derecho, cuando los líderes usan sus posiciones para enriquecerse mientras los pobres sufren, cuando el nombre de Dios es invocado para justificar la opresión, esa sociedad también está bebiendo de vasos sagrados que no le pertenecen. La diferencia entre Belsasar y Daniel es instructiva. Ambos vivían en Babilonia, ambos servían en el gobierno. Pero mientras Belsasar profanaba lo sagrado, Daniel mantenía su integridad. Mientras el rey se embriagaba con vino y arrogancia, el profeta permanecía fiel a sus convicciones. Y cuando llegó el juicio, uno pereció y el otro fue elevado a una posición aún mayor bajo el nuevo régimen. El ejemplo de Daniel nos enseña que es posible vivir en medio de un sistema corrupto sin ser corrompido por él. Es posible servir en estructuras de poder sin vender el alma. Es posible mantener los ojos fijos en el reino eterno mientras se navega los reinos temporales. Pero requiere una determinación inquebrantable, una negativa absoluta a inclinarse ante los ídolos del momento, ya sean políticos, económicos o culturales. Ahora debemos considerar las implicaciones proféticas más amplias de lo que ha ocurrido. Muchos estudiosos de la Biblia han notado que los eventos en el Medio Oriente y Sudamérica parecen estar acelerándose simultáneamente. Mientras Maduro caía en Venezuela, desarrollos significativos ocurrirían en Israel
Irán y la región del Golfo. Estas no son coincidencias aisladas, son parte de un patrón más grande que apunta hacia la culminación de la historia humana. Joel 3 nos dice que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. El juicio divino sobre las naciones no es un evento futuro distante, es un proceso que está ocurriendo ahora, manifestándose en la caída de gobiernos, en el levantamiento de pueblos oprimidos, en el colapso de sistemas que parecían invencibles. Cada tirano que cae es una señal. Cada Babilonia que se derrumba es un recordatorio. El Dios que escribió en la pared del palacio de Belsasar sigue escribiendo en las paredes de la historia contemporánea. Y el mensaje sigue siendo el mismo. Mene, tus días están contados. Tekel, has sido pesado y hallado falto. Pérez, tu reino será dividido y entregado a otros. Para los venezolanos, este momento representa una oportunidad sin precedentes. Por primera vez en décadas, existe la posibilidad real de reconstruir una nación devastada. Pero la reconstrucción no puede ser solamente económica y política. Debe ser espiritual. Si Venezuela simplemente reemplaza un sistema corrupto con otro, si los nuevos líderes repiten los errores de los anteriores, el juicio volverá, porque Dios no hace acepción de personas ni de partidos políticos. Juzga con la misma vara a revolucionarios y a conservadores, a socialistas y a capitalistas. El futuro de Venezuela dependerá de si la nación aprende las lecciones que la caída de Maduro debería enseñar. Que ningún líder está por encima de la ley divina, que la corrupción eventualmente se paga con juicio, que la prosperidad verdadera viene no de explotar recursos naturales, sino de honrar principios eternos de justicia, compasión y rectitud. Zacarías 7, versículos 9 y 10, establece el fundamento para cualquier sociedad que desee prosperar bajo la bendición de Dios. Así habló el Señor de los ejércitos, diciendo: juzgad satisfacción verdadera, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Cumplirá Venezuela estos mandamientos? ¿O repetirá el ciclo de opresión que ha caracterizado gran parte de su historia? La respuesta determinará si la caída de Maduro fue verdaderamente una liberación o simplemente el preludio de otra forma de esclavitud. Pero independientemente de lo que haga Venezuela, lo que hemos presenciado tiene implicaciones universales. La captura de Maduro es una demostración visible del principio invisible que gobierna toda la historia humana. Dios reina. Los tiranos caen. Las oraciones de los oprimidos son escuchadas, y llegará un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese día se acerca. La caída de Maduro es una señal más de que los eventos finales de la historia están acelerándose. No sabemos la hora ni el día, pero podemos leer las señales de los tiempos, y las señales están gritando una verdad que el mundo prefiere ignorar. El rey viene, el juicio viene. La oportunidad de arrepentimiento no durará para siempre. Apocalipsis 22, versículo 12. Registra las palabras finales de Cristo a su iglesia. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La pregunta que cada persona debe responder no es si crees que Maduro merecía su destino. La pregunta es si tú estás preparado para el día en que la mano celestial escriba tu nombre en la pared de la eternidad. Belsasar vio la escritura y murió esa noche. Pero Daniel leyó la escritura y vivió para gobernar bajo un nuevo reino. La diferencia estaba en sus corazones. Uno estaba lleno de orgullo, el otro de humildad. Uno blasfemaba lo sagrado, el otro lo honraba. Uno confiaba en su poder temporal, el otro en el Dios eterno. La caída de Maduro es un llamado al arrepentimiento para cada uno de nosotros. Un recordatorio de que todos seremos pesados en la balanza. Una advertencia
de que nuestros días también están contados, y una invitación a volvernos al único Rey, cuyo reino nunca será destruido, cuyo trono permanece para siempre, y cuya misericordia está disponible para todos los que la buscan con corazón sincero. Babilonia ha caído, otra vez, y cada vez que cae el eco de esas tres palabras misteriosas resuena a través de los siglos. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dios ha contado, Dios ha pesado, Dios ha dividido. La única pregunta que queda es, ¿de qué lado de la balanza estarás tú cuando llegue tu hora de ser pesado? Comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo. Suscríbete para más revelaciones sobre cómo los eventos actuales cumplen la profecía bíblica. Y recuerda, en un mundo donde los reinos caen y los tiranos son removidos, solo hay una roca que permanece firme. Solo hay un reino que no será sacudido. Asegúrate de que tu vida esté edificada sobre ese fundamento eterno, porque lo que le pasó a Belsasar, lo que le pasó a Maduro, puede pasarle a cualquiera que desafíe al Dios que sostiene la historia en la palma de su mano. Babilonia cayó anoche, pero el reino de Dios permanece para siempre.